Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches, estamos saludando ya a todos los que nos acompañan en esta nueva emisión de su programa Vanguardia Obrera. Los estamos invitando para que compartan el link a todos sus contactos y aquí con los compañeros de mesa de trabajo y del equipo técnico vamos a trabajar en el desarrollo de este programa al que les damos ya a todos ustedes la bienvenida. Muy buenas noches, compañera Adela. Buenas noches a todos, compañeros de mesa, equipo técnico y a todos nuestros seguidores. Muy buenas noches, compañero José. Muy buenas noches a los compañeros de la mesa, muy buenas noches a la audiencia y a los compañeros del equipo técnico. El acuerdo salarial de los trabajadores estatales muestra las repercusiones de la política burguesa en el seno del movimiento sindical. La importancia de rescatar la independencia de clase de las organizaciones sindicales y populares para lograr verdaderas conquistas. Bienvenidos a nuestro episodio 103 de Vanguardia Obrera. Bueno, vamos a entrar entonces en materia aquí con los compañeros de mesa y hoy vamos a tratar el tema sobre el acuerdo salarial de los trabajadores estatales y eso relacionado también con un hecho reciente de la semana pasada de la jornada del 7 de junio. Además de eso, para la parte final tenemos un tema muy especial de último momento, pero que no hemos querido dejar pasar por la importancia que tiene, porque es un hecho que enluta a los revolucionarios del mundo y que tiene que ver con unas acciones de terrorismo de Estado en Filipinas. Estos temas son los que vamos a desarrollar aquí con los compañeros. Primero que todo, pues creo yo que tenemos que hablar de lo que pasó en esa jornada del 7 de junio. Fueron unas manifestaciones, unas marchas convocadas por distintos sectores, encabezados en buena medida por los dirigentes de las centrales obreras y habladas y conversadas también y orientadas también desde el gobierno de Gustavo Petro como apoyo al gobierno y como apoyo a las reformas que se están impulsando. Y también relacionado con eso, entonces hablaremos de la reciente negociación del acuerdo salarial de los trabajadores estatales, sobre todo por lo que podemos evidenciar allí en esa situación nueva que se presenta en estos momentos. Una situación donde viene el proceso de negociación de salario con los trabajadores estatales y en este caso particular con un gobierno pues de izquierda que dicen ellos amigos de los trabajadores. Entonces sobre esos temas vamos a hablar en estos momentos y quiero invitar inicialmente al compañero José para que nos comente algunas de sus ideas que tiene al respecto. Bueno, es un hecho que el 7 de junio un gran sector de los trabajadores o el pueblo trabajador se volcó a las calles, especialmente en rechazo a los partidos reaccionarios, al fiscal, en rechazo a la gran prensa, propiedad y al servicio de los grandes grupos monopólicos, en rechazo a los mercaderes de la muerte, pues de las EPS,
en apoyo al presidente y a las reformas sociales propuestas por su gobierno. Indudablemente que fue un apoyo contundente, aunque se fue acompañada con algunos reclamos en algunos sectores por el incumplimiento de promesas de campaña, como la libertad de los detenidos pues en el estallido social. Otro pues de los asuntos es que participó directamente el presidente en la manifestación en Bogotá. Ya había anunciado su participación y dio un discurso exaltando la movilización, la manifestación como muestra del apoyo popular a su gobierno y fuerza de respaldo contra las amenazas y planes de la oposición, solicitándole pues a la manifestación o a las manifestaciones aprobar, no mentiras, perdón, solicitándole pues a esa oposición que había durante todos esos días le había amigado y tirado durísimo por todas partes, le solicitó que aprobara las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Es decir, lo llamó una vez más a que tengan en cuenta lo que el pueblo está pidiendo. Pero en su intervención en lo central fue que hizo un llamado al pueblo. Dijo textualmente: a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular, a unirnos para gobernar, y se atrevió a decir que hoy las armas están al servicio del pueblo, hoy no están contra el pueblo. Es evidente que la inmensa mayoría de los trabajadores ve y vemos pues en los explotadores, y especialmente entre los mafiosos, a los más encarnizados enemigos pues del pueblo. Una parte pues del pueblo trabajador defiende al gobierno por su pacto, no defiende al gobierno pues por el pacto que ha hecho el gobierno permanentemente con los capitalistas, incluso desde la misma campaña, pero comparte con los trabajadores que apoyan a Petro la necesidad de conquistar los derechos fundamentales que han sido arrebatados, que fueron levantados en el pues en los levantamientos del 2019 y especialmente en el 2021, y ha sido un sector que, aunque lucha consecuentemente por alcanzarlos, no es visible, pues esa es una lucha dispersa, se presenta pues en muchos escenarios. Es débil la organización, no existe pues una centralización, y todavía incluso la conciencia política es elemental, ¿sí? Entonces dispersa los familiares pues de los detenidos, los campesinos que luchan por la tierra dispersos en distintos territorios, los obreros que a diario se movilizan contra los atropellos, en fin. Y tienen eso de común, incluso pues decía, con los que apoyan abiertamente a Petro. La situación exige luchar por la unidad del pueblo trabajador, por coordinar, por unirse, pero además por elevar la conciencia del movimiento. Y ese es el papel fundamental de los obreros revolucionarios y de los dirigentes y activistas honrados. Creo que deja pues eso el ambiente pues, pero hay que tener en cuenta, creo yo, lo que dijo Petro. No se puede pasar por alto, porque es necesario, precisamente para elevar la conciencia de los trabajadores y para cimentar esa necesaria unidad y la organización, hay que tener en cuenta y esclarecer la verdad y aferrarse a lo correcto. Por un lado, no es estrictamente cierto que las reformas que ha propuesto Petro garanticen los derechos del pueblo. No, las reformas sociales del gobierno, aunque tienen aspectos que sirven parcialmente a los trabajadores, que recortan un poquitín la ganancia de los capitalistas, tienen de común que priorizan
el respeto a esa ganancia de los capitalistas explotadores. No son mentiras. Por ejemplo, en cuanto a la reforma laboral, no basta, no es suficiente con las pequeñas mejoras en la contratación o en la jornada de trabajo. Es necesario abolir de plano la ley 50 del 90 y el decreto pues 1174. No basta con mejorar un poquito la remuneración de las horas extras. ¿Qué es lo que hacen? Pues el día ya no empieza a las 10 de la noche, sino empieza a las 7. Perdón, la noche no empieza a las 10, sino a las 7 de la noche. No es completo eso, ni siquiera es lo que ya habíamos perdido, lo que ya habíamos conquistado pues hace tiempo. Y lo mismo, es necesario conquistar ya el alza general de salarios, el subsidio a los desempleados y a los subempleados, y lo mismo en el terreno pues de la salud. No basta con recortar el manejo de los fondos, de los recursos pues a las EPS, es necesario suprimir de plano el negocio. Hay que abolir la ley 100 del 93, hay que enterrar completamente esa ley y el proyecto 010 del 2020. Eso en cuanto a las reformas. Pero igualmente no es cierto que el gobierno de Petro, y toca insistir en eso, sea el gobierno del pueblo. Así cuente con un gran apoyo popular y el presidente tenga muy buenas intenciones de mitigar las angustias de los desposeídos, de quienes lo lanzaron esas angustias que lanzaron al pueblo al levantamiento del 2021 y que lo eligieron, ¿sí? Que fueron pues el motivo inicial pues de que llegara a la presidencia. La verdad es que el presidente está gobernando con los enemigos del pueblo. Eso es un hecho. Están incrustados en todas las esferas del Estado y del gobierno, incluido en el propio partido de gobierno, en el pacto histórico. Y es claro, puedes ver y lo muestran, es palpable, pues, los cargos ocupados por liberales, conservadores del partido de la U, con los verdes en ministerios, embajadas y en los entes del Estado, por no hablar pues de los representantes de la mafia y el paramilitarismo abiertamente en el Parlamento, pero incluso históricos enemigos del pueblo como Roy Barreras y Armando Benedetti, hasta hace poco eran hombres de confianza del presidente. Y eso lo sabe el pueblo y incluso la base petrista reclama, ¿sí? ¿Por qué dejamos esos malditos pues desde el principio? ¿Sí? De hecho, solo puede decirse que el pueblo gobierna cuando sea el pueblo quien tenga todo el poder y construya un nuevo Estado sin toda esa burocracia parásita, sin todos esos parlanchines inútiles pues en la Cámara y en el Senado. Un nuevo Estado donde las instituciones legislativas y ejecutivas al mismo tiempo estén compuestas por funcionarios elegibles y removibles en cualquier momento y con salarios iguales a los de cualquier obrero. No necesitamos toda esa burocracia inútil, parásita, que entre otras no hace sino robar, además de los emolumentos pues que se ganan. Igualmente, no es cierto que hoy las armas estén al servicio del pueblo. Eso es una gran mentira. El Estado ese que reconoce y que defiende el gobierno de Petro, que reverencia con toda su constitución y con todas sus instituciones, no es como dice la letra muerta de la Constitución. Es letra muerta y mentirosa, ¿sí? No es un Estado que esté al servicio de todos los ciudadanos, no. La fuerza organizada de los explotadores para oprimir a los explotados. Es un instrumento de la explotación capitalista, donde las fuerzas armadas son el pilar central precisamente del Estado. Y son, además de eso, instituciones separadas del pueblo. Tienen el monopolio de las armas para defender el poder económico de los capitalistas, para
para defender el privilegio de los explotadores, los privilegios de los explotadores. Y es tan evidente eso que el gobierno de Petro no ha sido capaz y no fue capaz de disolver el SMAT, como había prometido en campaña. Lo único que pudo hacer fue cambiarle el nombre y el uniforme, pero sigue siendo un destacamento criminal que sigue reprimiendo, que sigue mutilando, disparando a los ojos y asesinando al pueblo. Por no hablar pues del ejército y la policía, que siguen, los demás instituciones pues que siguen haciendo su papel. Es decir, solamente en un nuevo estado de obreros y campesinos, cuando el poder lo ejerza el pueblo armado, se podrá así decir que las armas están al servicio del pueblo. Antes no. Quisiera, y es necesario decir esto, porque hay que decir lo que es, y la verdad hay que decirla, no porque no creamos en la buena voluntad o mala voluntad de Petro, porque le achaquemos cosas innobles, y él puede tener las más buenas intenciones y los más nobles sentimientos, pero los hechos son los hechos, y la realidad hay que, así tenga cara de perro, hay que mirarla a los ojos, y hay que decir la verdad de las cosas como son. Ahora, el ambiente general sí es muy bueno, es un ambiente de rechazo a la reacción, y ese sentimiento del pueblo y esa conciencia general que dejó el levantamiento popular es magnífica para que el pueblo nos pueda entender a los revolucionarios, a los obreros revolucionarios, y nos puede entender únicamente si decimos la verdad, si no escondemos la verdad. Eso es lo que yo tendría que decir de la jornada del 7. Perfecto, compañero. Sí, yo pienso que es importante analizar pues esa jornada desde ese punto de vista, sobre todo porque es un llamado a las calles, a las manifestaciones, pero en condiciones distintas a las de antes, ¿no? Llamados pues que se hacen es para apoyar a un gobierno, para respaldar las instituciones, ¿sí? Y en ese sentido se supone que, incluso dicho por el mismo Petro, hay que llamar a presionar para que se hagan las cosas, ¿no? Incluso él mismo, pues en el discurso, lo acordamos del 1 de mayo, llamaba era eso, ¿no? O sea, las calles a obligar. ¿Hasta dónde se obligó? ¿Cierto? Hasta dónde efectivamente ni siquiera a ese llamado y ni siquiera a eso acudieron, ¿no? Y en ese sentido creo que uno de los ejemplos específicos que se pueden ver en estos días también tienen que ver con lo otro, ¿no? Es decir, cómo estuvo precisamente el tema de el acuerdo salarial con los trabajadores estatales, ¿sí? Porque estaba ahí al lado de eso, ¿no? O sea, llaman a apoyar, llaman a manifestarse, llaman a tomar las calles, pero entonces esos mismos que llaman, entonces van al tema de la negociación de el acuerdo salarial para todos los trabajadores estatales, que es una unidad de medida muy importante para todo el tema salarial en Colombia, ¿no? Que es sobre lo que quiero invitar pues a Adela a que nos comente cómo estuvo pues ese tema. Bueno, este análisis yo partí de un artículo que está en el portal digital Revolución Obrera y que los invito también a que ustedes consulten y lean. Se llama El acuerdo salarial del sector estatal es un nuevo golpe contra el pueblo. Y pues voy a tratar de explicar qué fue lo que sucedió en esa negociación como tal del salario de los estatales. Entonces, partiendo de lo que dice la misma ley que ellos promulgan, la ley burguesa, se dice que la cifra de incremento del salario de los empleados públicos debe partir de la cifra del índice de precios al consumidor, o sea, del IPC, como haya cerrado a 31 de diciembre del año anterior, en este caso pues de 2022. Y esa cifra fue de 13,12. Entonces esa es la base, el rasero de donde hay que partir a hacer la negociación. ¿Por qué? Porque pues eso fue lo que se encareció en últimas la vida. Hacerlo por debajo de eso sería una rebaja evidentísima al salario. Entonces desde ahí se parte.
Adicionalmente, y según convenios que ellos mismos han firmado incluso a nivel internacional, se deben aplicar unos llamados principios de progresividad y no regresividad. ¿Eso qué quiere decir? Que no pueden ni quedarse quietos los derechos que ya se adquirieron, ni tampoco retroceder o echarse para atrás lo que ya se adquirió. En el caso del salario, si se logró el año inmediatamente anterior el IPC más un porcentaje, pues se supone que para el siguiente año eso no debe retroceder, sino que sería el IPC más un porcentaje, por lo menos, así sea un punto más alto de lo que se conquistó el año anterior. Pero eso no fue lo que sucedió en esta negociación. La negociación salarial para más de 1.500.000 empleados públicos, donde se incluye el sector del magisterio, que básicamente es el 70% de la CUT, no fue así. Debía tener como resultado el IPC, para el año 2022 fue el IPC más el 1,64%, que fue, pues, que debería ser sobre esa base lo que se negociará para 2023. Sin embargo, y si hubiese sido así, entonces hubiese sido el aumento de 13,12% del IPC más el 1,64%. Pero lo que negociaron con el gobierno actual, que llegó proponiendo el 0,55% de aumento sobre ese IPC, ni siquiera un punto, incluso ni siquiera eso ofreció el anterior gobierno, y lo que se negoció en últimas fue el 1,5% del IPC para este año, y ellos, como negocian a 2 años, para el 2024 el 1,6%. ¿Qué hace la dirigencia que va y negocia, ¿no? Sin que las bases realmente sepan a ciencia cierta cómo es que están negociando? Anuncian un gran aumento, el más alto en los últimos años, sumando incluso el IPC, que por cierto pues cerró muy alto en 2022 y queda como si hubiese sido el aumento pues más alto en los últimos años. Pero realmente se negoció más de un punto por ciento, perdón, menos de un punto por ciento menos que el año pasado. Es un poquito complicado como entenderlo así de primerazo. Yo por eso los empecé invitándolos a consultar el artículo, allí está muy bien explicado, pero básicamente lo que se hizo fue una rebaja al salario. Una cosa completamente ilegal, incluso pues pisoteando las leyes que ellos mismos han promovido, porque básicamente se rebajó un punto el salario de los estatales, que pusieron una cuota muy importante para que fuera presidencia el pacto histórico. En el caso de los docentes, que representan un buen porcentaje de trabajadores estatales, se hace la negociación con ese IPC, con lo que hayan negociado las centrales, pero ellos hacen otra. ¿Por qué? Porque es un gremio que está luchando por una nivelación salarial que, de acuerdo pues con las otras profesiones que se mueven en el sector estatal, está muy por debajo. Entonces ellos negocian otros puntos ahí para empezar a cumplir con ese aspecto de la nivelación salarial, que es un punto que se ha peleado en varios paros y demás. Sin embargo, estos de FECODE también fueron y negociaron sobre el 13,12%, bueno, sobre el IPC, más el 1,5% que aprobaron. Entonces ellos negociaron un 0,4% más. O sea que en últimas también una rebaja al salario del magisterio colombiano. Entonces, bueno, todos dirán, de pronto ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el problema aquí? De todos modos hubo un aumento, ¿no? Pero sí hay que escudriñar más allá, hay que esforzarse en no ver solo la apariencia, sino en ver la esencia, y que es básicamente lo que nos vende la actual dirigencia de las centrales sindicales, ¿no? Realmente lo que hubo, como les digo, fue una rebaja y hasta pisotearon su propia ley, los convenios internacionales y etcétera, etcétera. Y los jefes de las centrales pues salieron con bombos y platillos a decir que el aumento es en promedio el más alto hecho en los últimos años, y salen con cifras y bueno, etcétera, 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 y salen celebrando el asunto. Lo más triste de eso es que efectivamente pues las bases del sector estatal, esperando un aumento por 5 meses, ¿sí?
ya finalmente, pues después de decir por fin se aprobó algo, pues ya lo que esperan es por lo menos que se firme el decreto de aumento, porque han tenido que sobrevivir con el mismo salario del año pasado y todo por las nubes. Yo creo que todos somos testigos del encarecimiento del costo de vida, pues. Entonces, ya básicamente, pues dicen, listo, ya que salga el decreto y lo que se aprobó, se aprobó. Y efectivamente, ¿no? La tendencia de los capitalistas es siempre a rebajar los salarios, lo hacen así, para eso tienen el poder político, pero además tienen el apoyo de este sindicalismo burgués, que está básicamente representado en las dirigencias, y por supuesto, pues aprovechando también la poca movilización y lucha de resistencia a los trabajadores, en este caso del sector estatal, ¿no? Producto también, obviamente, de esa labor de dirigentes traidores y de esa práctica burguesa en el sindicalismo que ha hecho retroceder y perder muchos derechos de los trabajadores. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo es que estas dirigencias concilian, ¿sí? Y trafican pues con los intereses de los trabajadores, pero también aportan a ese objetivo de corporativizar el movimiento, de básicamente volcarlo en apoyo al actual gobierno, que en últimas es la cortina de humo que tiene el actual Estado, pues para hacer ver toda su bondad, y en últimas pues no, es una postura de colaboración. Hay una cortina que oculta detrás lo que existe realmente, que es un Estado que no representa los intereses de la clase obrera, que representa los intereses de la burguesía y los cuida a sangre y fuego y con todas sus armas, ¿sí? Y es una cortina que además estas dirigencias no dejan abrir para que la gente pueda ver esa putrefacción que hay ahí detrás, ¿sí? Esa es la labor que han hecho estos jefes de las centrales obreras, y pues que están enquistados ahí en el movimiento sindical vendiendo los intereses de nosotros los trabajadores, ¿no? No solo de los que sean estatales, sino en general de todos los trabajadores, nublando el panorama, entorpeciendo pues la perspectiva y básicamente acrecentando la confianza en un Estado que está en manos de los enemigos de la clase obrera. Entonces básicamente así se dio, o eso fue pues lo que se dio con esa negociación del salario de los estatales. Perfecto, bueno, muchas gracias a la compañera Adela. Vamos a leer aquí algunos saludos en el chat. Nos saludan todos los compañeros de Sintra Mi Energética California. Nos saluda también Iván Incapié, Jairo Moreno, Carlos Mario Cardona, Janet Vivas, de Azonalpiasecos, Carlos Alfredo, Milenita, Villamizar. Un comentario a propósito de lo que estaba hablando ahorita precisamente Adela, de lo que es el gobierno de Petro. Aquí hay un compañero, Carlos Ramírez, que nos dice lo siguiente: el pacto histórico es un caballo de Troya que penetró los muros del Estado capitalista. Los luchadores dentro del vientre del caballo es lo que hoy está trabajando Petro. Entre esos luchadores hay grandes guerreros que deben exhortar a crear condiciones para tumbar los muros del Estado capitalista. Estos luchadores son los indicados para penetrar todos los escenarios de masas y organizar las fuerzas del pueblo que estallen en rebeliones. Se ha tomado el poder jurídico del poder burgués, y el trabajo político de guerra popular es que hay que trabajar a galope bajo la dirección del Partido Comunista Maoísta, con él, y lo complementa por aquí, del proletariado dispuesto a jugarse la vida por un sistema totalmente diferente. Es la opinión pues que tiene Carlos Ramírez sobre lo que es el pacto histórico. Nos saluda también Rodrigo Giraldo, Carlos Alfredo recuerda que compartan por favor la transmisión. También nos saluda Ángel María de Sintraminergética y Francisco Pacho, también Mónica Bonilla. Por aquí, ¿quién más? Dice Carlos Alfredo que el ejercicio de la política no sea un privilegio. Petro solo habla desde la verborrea simbólica.
Mauricio Alexander, propuesta para la alcaldía, Bueno, esos son los comentarios que tenemos hasta ahora, algunos interesantes que vale la pena mencionar y que vamos a tratar de pronto de opinar ahorita más adelante al respecto. Pero hablando de ese tema de las negociaciones, donde destacaba precisamente ahorita Adela, ese asunto pues de cómo el gobierno de Petro se convierte como en una cortina de humo, ¿no? Como una cortina de humo que hace ver, que hace crear la apariencia de que tenemos un gobierno de la gente, ¿sí? Entonces, como tenemos un gobierno de la gente, como es el pueblo el que está en el gobierno, entonces la forma de negociar como que cambia, ¿sí? Cambia a tal punto pues que se da ya más clara y abiertamente, como lo han dado históricamente los señores de las centrales obreras, en contubernio, negociación, acuerdo en mesas de concertación, ¿sí? Ahorita, claro, escudados ya en que no es con la oposición, no es con la derecha, sino que ahora pues más clara y abiertamente a manteles, porque están es con su presidente, con su pacto histórico. Sin embargo, pues ya la compañera pues nos mencionaba cómo salen golpeados nuevamente los trabajadores, ¿sí? Y hay otros que están peor, ¿no? Porque hay otros, además de eso, que no les quieren reconocer ni siquiera, dentro de lo que les dicen que les van a reconocer, el tema de la retroactividad, ¿no? Que es otro de los temas pues que tenemos pues que mirar aquí, porque también muestra pues el tema, cómo es el asunto con este gobierno. Sí, bueno, una vez que fueron expedidos los decretos salariales para ese sector estatal, eso fue más o menos el 2 de junio, en particular en el sector de la educación, el Ministerio de Educación Nacional, antes de que se firmaran incluso los decretos, había enviado una circular a todas las secretarías de educación. Entonces allí se estaba llamando a agilizar los procesos de pago, por un lado, pues de salario para junio ya con el aumento. De otro lado, el retroactivo salarial de 5 meses sin recibir ese incremento para mitad de junio. Y la prima, que por cierto, esa prima el magisterio la ganó en el paro de 2000, bueno, en uno de los paros ellos la ganaron porque ni siquiera recibían prima de mitad de año. Y lo cierto es que, bueno, es que también agilizaran ese proceso de pago de primas para mitad de julio. Sin embargo, en particular en la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Educación, Edna Bonilla, eso bajo la administración de Claudia López, el 6 de junio emitió otra circular. Entonces allí le respondió al Ministerio de Educación diciéndole que no, que en Bogotá, en la capital del país, donde hay mejores recursos incluso que en cualquier municipio, no hay recursos técnicos ni humanos para cumplir con el pago del retroactivo en junio. Es la única ciudad, la única Secretaría de Educación que ha planteado eso. Y entonces con excusas, ¿no? Que debe hacer lo correspondiente al pago con incremento en junio, que la liquidación de las primas, que entonces que hacer ese proceso paralelamente es muy complicado. Bueno, el sistema no funciona, no le sirve, no pudo, no. Entonces, lo que propone es empezar a liquidar ese retroactivo a mitad de julio y empezarlo a pagar, y ese proceso que se demora un poco, ¿no?, de días hábiles, entonces empezarle a pagar el retroactivo a los trabajadores del sector de la educación en Bogotá a finales de septiembre. Entonces, pues claro, eso es una arbitrariedad a todas luces. El magisterio bogotano se manifestó entonces en contra de eso el pasado viernes. Ellos le llaman la plazoleta de la resistencia ahí en la Secretaría de Educación. Bueno, y exigiendo el pago de retroactivo, y al intentar hacer como un bloqueo intermitente en una actividad pues que no duraba más de 4 horas, porque además era intermedia en las jornadas de trabajo de ellos, en un bloqueo parcial, de una les mandaron el SMAT, gas, bueno, en fin, Claudita les envió a sus escuderos del SMAT, ¿sí? Así como lo hizo el día anterior en la Universidad Nacional para gasear y para golpear a los muchachos. Y bueno, eso no fue más que una escaramuza, pues que claramente da cuenta cómo la misma institucionalidad también se enfrenta y maneja su poder, ¿no?
y poniendo en medio a los trabajadores, en este caso, pues a los trabajadores de la educación, que por cierto han vivido 5 meses con el salario rebajado, porque al no haber acordado pues el incremento salarial, además de estar recibiendo salarios sin aumento, ellos tienen también una bonificación pedagógica que hace parte pues también de esa nivelación salarial y que tampoco se les pagó. Entonces, en 2022 se les pagaba el salario con la bonificación, en 2023 llevan 5 meses recibiendo el salario base sin la bonificación, o sea, más rebajado de lo que lo recibían el año pasado, y ahora sin retroactividad hasta que pues la señora de la Secretaría de Educación de Bogotá pueda cumplir con los requerimientos técnicos y humanos para pagarles el retroactivo. Entonces, pues bueno, uno dice, no, pues increíble en pleno siglo XXI se saque una excusa como que cosa, como les digo, cosa que no hacen ni siquiera las secretarías de otros municipios, de decir que es que no se cuentan con recursos, ni con personal, ni con nada para poder pues dar cumplimiento a una cosa que igual ya estaba básicamente negociada. Entonces, pues, esa es la problemática en este momento de ese sector. Y además que esta secretaría ha sido muy, muy reaccionaria con el sector, con el magisterio de Bogotá. Les quitó también como parte del salario de bienestar que se aprobó para todos los trabajadores, que está representado en el Día de la Familia. Sacó una circular ordenando que eso solo se puede tomar, no lo pueden tomar los trabajadores cuando quieran, sino solo cuando ella diga, que es en las semanas pedagógicas. Entonces, pues, ni siquiera puede el trabajador escoger ese día para compartir con su familia, o que básicamente hace parte del salario de bienestar. Esa es la situación de ese sector de los trabajadores, pues que de todos modos el llamado pues que se hace desde acá es a que renueven fuerzas, porque preciso esto sucede cuando ya salen los muchachos a vacaciones, entonces no se puede plantear un paro o una acción, digamos, más contundente. Están en el receso de mitad escolar ya para la otra semana, entonces pues sí deben es renovar fuerzas para llegar a enfrentar con lucha esta arbitrariedad contra la subsistencia pues de esta sector de los trabajadores y de sus familias también, ¿no? Y pues bueno, todo esto también da cuenta con lo que venía diciendo anteriormente respecto a la negociación del salario de los estatales, de la necesidad que hay de reestructurar efectivamente el movimiento sindical, ¿no? Básicamente consiste en actuar con independencia de clase, o sea, con independencia del Estado, de los patronos, del oportunismo, que básicamente pues han venido maniatando la lucha directa de las bases obreras y las mantienen pues ahí como en un adormecimiento constante. Perfecto. Tenemos aquí alguna pregunta pues relacionada con lo que estamos hablando. Si podemos hacer algún comentario al respecto. Pregunta Alberto Sánchez. Dice, ¿tienen algo para hablar de los docentes provisionales de la comunidad? Nadie dice nada de nada, tampoco en ADE Bogotá. Sí, eso es verdad. Pues digamos que yo trato como de estar pendiente de todas las luchas que se dan, de masas en general, ¿no? Pero por ejemplo, escuchando eso, porque ellos han estado incluso negociando un estatuto único docente, ni siquiera tampoco mencionan allí esa problemática de los docentes provisionales, que básicamente está condicionada a los concursos que ellos hacen, y que ahorita con el concurso que hicieron, pues dejan la calle a un poco de docentes. Lo que yo he escuchado de algunos dirigentes es que dicen que embarrada, los docentes van a quedar en la calle, pero así es que se ingresa por méritos a la planta docente. ¿Sí? Pero sin embargo, hay docentes que llevan más de 15 años ¿son muchos? Como provisionales. Exacto. Y son muchos, y hace parte también pues de la desmejora salarial, en cuanto a la estabilidad laboral, y obviamente eso siempre lo van a mantener, el Estado siempre va a mantener, que en este caso pues digamos es como el patrón inmediato, siempre lo va a mantener así. Siempre van a haber provisionales y siempre va a haber gente ahí fluctuante en ese trabajo. Entonces, y sí es cierto, o sea, la dirigencia sindical, las organizaciones sindicales en este gremio, sí debería estar, digamos, como más al tanto en la lucha de eso. Por lo menos docentes que lleven tanto tiempo, o sea, ya su experiencia habla por sí misma.
nómbrenlos, o sea, peleen algo o incluyanlo en el estatuto que están proponiendo, aunque sea, pero pues es gente que en últimas no pasa unos concursos que de todos modos responden a como ellos quieren que piense la docencia colombiana y pues quedan básicamente en la calle. Lo único que sí puedo decir que han garantizado es que los docentes provisionales tengan las mismas garantías salariales que tienen todos en cuanto a escalafón. Sin embargo, un docente provisional que no tenga un contrato a término indefinido, le terminan el contrato cada año, lo liquidan hasta que vuelva y le salga contrato. Cada vez que un docente entra de nuevo al Estado, digamos, o a trabajar como provisional, le descuentan un platal increíble y además se demoran como 2 meses en pagarle. Entonces esa es la situación de los provisionales que sí, de verdad, y que poca organización se le mete pues a los docentes que están en esas condiciones. Que es una gran cantidad de trabajadores en el sector de la educación que son realmente una fuerza con un potencial enorme, pero despreciados en buena medida pues por las dirigencias sindicales, ¿no? ¿Sí? Y que el problema está ahí, ¿no? El problema está, si uno lo mira, pues tiene que llegar al punto fundamental o esencial de lo que está sucediendo aquí. Ahorita mencionaban algo, por ejemplo, de la capacidad, de la fuerza que podría tener FECODE dentro de la central, dentro de la CUT, ¿sí? Sí, representa como el 70% de la CUT. Es enorme. Sin embargo, ¿dónde está el problema? Que es lo que tenemos que encontrar y es precisamente sobre lo que queremos hablar aquí con el compañero José, de dónde está pues el quid del problema pues en todas esas luchas, porque allá es donde tenemos que llegar para poder encontrar la solución. Sí, permíteme una cosita antes que preguntar, o dice también Alberto Sánchez. Recuerden, no son pares los evaluadores, hay bastantes diferencias en la evaluación, fregado la comunidad docente profesional, es cierto. O sea, en los concursos y demás no son pares, no son de verdad incluso educadores los que evalúan esos asuntos. No, eso lo hace el ICFES y con todas las normas, o sea, eso es una contratación ni la tenaz para hacer ese tipo de concursos. Entonces sí, de verdad que esa parte del magisterio está abandonada y ese sí debería ser un llamado a las organizaciones sindicales que se pongan las pilas con ese sector de ese gremio. Pero lo más cruel es que eso no está contemplado, como dice un compañero en el chat, en la reforma laboral. Resolver ese problema que no es únicamente el magisterio. No, es que es básicamente... Está en todas las entidades Sí, claro. del Estado. Entonces, Los gente que contratistas, lleva tenaz. 15, 20 años trabajando al Estado y en condición de provisionalidad. Y se supone que Santos arregló ese problema, ¿no? No, Por ley. incluso no solo provisionalidad, hay otros que son contratistas y eso sí Sí. los mantienen porque además Porque eso hace son parte de cuotas favores políticas. políticos, ¿no? Eso es que eso politiquería y podemos. corrupción. Pero de todo esto yo quisiera referirme a varios asuntos. Y lo primero pues que salta a la vista es que es insultante en esa negociación que en el gobierno del cambio el aumento del salario de los estatales haya sido inferior al de la mafia uribista en el año anterior, en el gobierno de Duque. Salta pues a la vista, es lo primero. Pero a la vez queda en evidencia otra vez que los llamados representantes de los trabajadores de las altas cúpulas de las centrales y demás sindicatos nacionales, y especialmente ese del magisterio, realmente no son representantes de los trabajadores. En los hechos, y toca decirlo con todas las letras y así se ofendan algunos compañeros, tales representantes han convertido las organizaciones de los trabajadores en parte del Estado, incluso obedeciendo a la Sagrada Constitución del 91, empezando por la tal Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, que es una cosa tripartita
corporativista, y para decirlo en términos más burdos, fascista. Y ellos han acudido todo el tiempo a eso, y en este caso no fue distinto. Realmente es que entran a ser parte del Estado y por eso son obedientes a lo que digan los administradores del Estado, esté el gobierno que esté, quienes a su vez, esté quien esté en el gobierno, cumplen las orientaciones y los mandatos de los imperialistas y sus agencias. Es decir, la política estatal obedece a los mandatos de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Esos son hechos. Y es la consecuencia pues de esa política de conciliación y concertación de clases que se presenta e incluso lleva a tal que la misma Claudia López del Partido Alianza Verde, que es miembro también de la coalición de gobierno, resulta siendo semejante canallada y bellaquería con los docentes en la capital. Alguien diría, no, eso es fuego amigo, es decir, es petardeando incluso no solamente lo que cometieron pues por arriba en las tales negociaciones, sino que ahorita con el incumplimiento. Pero es muestra pues de eso, de la conciliación y la concertación de clases. Lo que evidencia, como decía Adela, la urgencia de la reestructuración del movimiento sindical en la independencia de clase, incluso para recuperar el poder adquisitivo del salario y de no continuar perdiendo conquistas que ya se habían adquirido. Otro gallo cantaría si en lugar de los debates por allá en las alturas y a espaldas de los trabajadores, las asambleas de los estatales en la calle se hubieran hecho sentir en la etapa de las negociaciones, como incluso ahorita están teniendo que hacer los maestros en Bogotá, cuando la administración de Claudia López no les está cumpliendo siquiera con lo ordenado por el gobierno central. Distinto. El otro asunto que quisiera resaltar es esto. Ricardo decía pues que en el discurso del presidente el 7 también anunciaba pues el asunto de la movilización y para qué, ¿no? Y es cierto, y hay que tener en cuenta lo que dijo. Petro dijo, la fase que sigue es el del gobierno popular. Dijo que las asambleas populares en cada municipio son para gobernar, pero lo hace sobre la base de respetar la institucionalidad del viejo Estado. Y es cierto que se necesita la movilización y la lucha en las calles. Es cierto que se necesita reactivar las asambleas populares, pero existe una gran y profunda diferencia entre lo que propone el presidente y los trabajadores petristas y los trabajadores conscientes. Y está en el cómo se conquistan las reivindicaciones. Es decir, es, como decía Ricardo, con la movilización de los trabajadores para presionar el trapicheo politiquero en el establo parlamentario, o con la lucha masiva directa de los trabajadores ejerciendo de hecho los derechos, conquistando con la fuerza de la movilización, del paro, del bloqueo, y haciendo que sus decisiones se conviertan en ley. Hay una diferencia de fondo en esto. De ahí que el llamado pues del presidente a organizar las asambleas populares para gobernar en alguna medida se convierte pues en una caricatura del papel que cumplieron las asambleas populares surgidas en el estallido social en el 2021. Unas asambleas completamente distintas si nos acordamos, ¿sí? Donde la asamblea decidía cosas y ejecutaba al mismo tiempo quién circula, quién no circula, quién entra, quién no entra
a la zona, convertir los CAIs en bibliotecas, organizar la salud del hospital, es decir, desde la olla hasta los problemas de seguridad en la comunidad. De ahí la importancia pues de retomar las asambleas obrero-populares, pero que tienen que ser con independencia del Estado y del gobierno, donde realmente se empiecen a decidir los asuntos que afectan al pueblo y se comience a ejecutar su mandato por ellas mismas y sin intermediarios. Y seguramente en los próximos meses se van a realizar asambleas y los obreros revolucionarios estamos en la obligación no solo de ser los abanderados en su promoción y organización, sino que también estamos obligados a participar en las que sean promovidas por otros partidos y organizaciones, incluso las organizadas por el gobierno, porque se necesita llevar a ellas y unirlas alrededor del programa inmediato propuesto por la Unión Obrera Comunista, que recogió pues las reivindicaciones populares enarboladas en el levantamiento del 2021, reivindicaciones que hay que seguir diciendo no han sido resueltas y el nuevo gobierno, así quisiera, no puede resolver, porque las clases explotadoras dominantes no están dispuestas a ceder nada y toca arrebatarles las reivindicaciones con la unidad, la movilización y la lucha del pueblo organizado. Mejor dicho, el pueblo colombiano sí necesita retomar la organización de las asambleas populares, pero no como parte ni al servicio del viejo poder burgués, sino como embriones del nuevo poder construido de abajo hacia arriba, legislativo y ejecutivo al mismo tiempo, el nuevo poder de los obreros y campesinos. Y a propósito pues del comentario que hacía un compañero sobre que el gobierno de Petro es un caballo de Troya, el compañero Carlos Ramírez, que el pacto histórico es un caballo de Troya, no, creo que es una interpretación equivocada de un hecho conocido pues históricamente por el movimiento obrero. La burguesía tiene dos formas de gobernar. Una, la represión abierta, la reacción pues abierta, cuando el movimiento obrero está quieto y el pueblo se deja gobernar sin mayor problemas, entonces aplican toda la que ellos quieren. Y otra, que es la reforma, cuando el pueblo se alborota y no quiere seguir viviendo como antes, entonces le da paso a la reforma y actúa con las dos manos. Y en este caso el gobierno del pacto histórico, y Petro llega a la presidencia por decisión incluso de la burguesía, de darle y permite incluso, y el propio Petro le propuso a las clases dominantes y llamó al pueblo a no persistir en el levantamiento, sino a dejar terminar a Duque y triunfar en las elecciones con unas promesas de cambio. Es decir, propuso la reforma. Alejandro Gaviria era el mejor intérprete de eso y se lo dijo a la burguesía y trató de convencerla, ¿sí? Si ustedes no sueltan ahorita, esto se va a reventar y toca apagar la bomba social. Hay que apagar el estallido social. Hay que disolverlo. Y toca hacer reformas concertadas, bien, es decir, apagarlo desde arriba. Entre comillas, apagarlo. Porque la crisis social, el hambre, la miseria, los muertos, las condiciones siguen alimentando las contradicciones de clase, los antagonismos de clase. Entonces el gobierno de Petro no es, el gobierno del pacto histórico no es un caballo de Troya, es una decisión. La burguesía le dio una salida por la vía institucional, canalizó, permitió canalizar el estallido social ante el peligro de perder sus privilegios. Y por tanto ha sido y significó para los revolucionarios y para el movimiento obrero una derrota temporal, pues sobre todo una derrota pues para los revolucionarios,
porque fue desviado de su cauce, del cauce revolucionario que ya traía ante la impotencia de los revolucionarios y los comunistas, que podía transformarse realmente y desembocar pues en una transformación revolucionaria de la sociedad. Y claro, eso no dura todo el tiempo, y de ahí la necesidad de, y por las mismas contradicciones que tiene el gobierno y palpables pues a toda hora, amenaza de golpe de Estado, la oposición más brutal y salvaje de esa burguesía insaciable, agudiza las contradicciones y alimenta la inconformidad, y la sociedad colombiana ya no es la misma. Hay un ambiente distinto, incluso un golpe de Estado puede ocasionar una insurrección popular si la burguesía se le va la mano. Y claro, los revolucionarios tienen que estar preparados para eso, y en ese sentido las asambleas populares juegan un papel decisivo e importantísimo en elevar esa conciencia de las masas pues en general, y no se eleva por sí mismas. Ese es el papel de los comunistas, y en fortalecer la organización a todos los niveles, incluso en el terreno militar. Es lo que yo tendría pues que ir respecto al comentario del compañero Carlos Ramírez. Sí, aquí un asunto que salta a la vista y que lo hemos remarcado en todos los programas, y queremos siempre insistir en ello, tiene que ver con el tema de la independencia con respecto al Estado. Es decir, si se sigue pensando, si se sigue con la idea de que a través de las instituciones del Estado se puede lograr establecer un gobierno utilizando ese mismo aparato, establecer un gobierno que le sirva a los trabajadores, que gobierne en favor de los trabajadores, que legisle y que defienda los intereses de los trabajadores, estamos desconociendo una verdad histórica y científica en torno a lo que es el Estado como un aparato de clase y que representa unos intereses de clase. Y no se puede pretender tomar ese aparato del Estado y ponerlo al servicio de los trabajadores. Esa idea es una idea incorrecta, es una idea venenosa incluso, y mucho más dicha pues por comunistas, ¿no? Los comunistas no pueden crear esas ilusiones. Está bien que lo haga la socialdemocracia, está bien que sectores de la pequeña burguesía generen esa idea de que a través de gobiernos como el del pacto histórico aquí en Colombia se puede hacer eso. No, y tal vez incluso entendible en cierta medida para mucha gente en Colombia, porque es la primera vez que nos toca, ¿cierto? Pero esa historia está recorrida en Bolivia, en México, en Brasil, en gran cantidad de países de Latinoamérica. Entonces tenemos que aprender de eso, ¿sí? La independencia de clase es importante, es decir, el proletariado y el pueblo y las masas tienen que luchar con independencia, y eso vale también, ahorita que hablaban precisamente de la reestructuración del movimiento sindical, porque esa idea también de que se puede reformar ese Estado, también lo aplican al tema de la central, ¿no? Entonces ahí es que tomarse la central, ahí es que participar en las elecciones de la central, de la CUD, y hasta también incluso en temas de FECODE, ¿no? Entonces hay que luchar también en ese sentido. Hay muchas opiniones en el chat, me parece muy bueno pues todo ese debate que se está generando ahí, importantísimo que sigamos pronunciando y profundizando sobre este tema, porque eso abre realmente las expectativas, pero el tiempo es corto. El tiempo es corto, y no quiero dejar pasar este programa sin mencionar un tema que les dije al comienzo que íbamos a tratar ahorita y que es muy importante, porque tenemos que mirar, nosotros pues nosotros somos pues parte del problema, pero también somos parte de la solución, y entendemos que el problema para todos, la solución para todos los problemas que padece el pueblo colombiano es la misma solución para el resto de pueblos del mundo. Es decir,
Nosotros, si nos miramos en el espejo de lo que está pasando en otras partes del mundo, siempre insistiremos en esa idea. Y por eso los invito ahorita a que nos salgamos un poco del tema que estamos tratando ahorita y vayamos un poco más lejos. No tenemos patria, de que el enemigo es el mismo en todas partes del mundo, de que al final la destrucción del capitalismo imperialista es la tarea común que tenemos todos los obreros y pueblos del planeta, nos pone de relieve la obligación de poner en práctica uno de los máximos principios de la clase obrera, y es que somos internacionalistas. Esa es una de las características importantísimas de la clase obrera, y es que es internacionalista porque entiende que los problemas son comunes en todo el mundo. Y necesitamos, y los invito hoy a que miremos hacia Filipinas, y hacia un llamado que está siendo encabezado en estos momentos por los revolucionarios que desde la India combaten con el pueblo en armas a todos los reaccionarios, desarrollando en ese país, en la India, una poderosa guerra popular que está dirigida por el Partido Comunista de la India maoísta, de la cual creo que que muchos de los que nos acompañan aquí en el programa han podido leer varios artículos en el portal de Revolución Obrera y en otros espacios también, y ese partido de la India está haciendo un llamado que titula "Llevemos a cabo una campaña mundial especial de 2 días en enérgica protesta contra el gobierno fascista de Filipinas y para los días 15 y 16 de junio". ¿Qué es lo que pasa? En Filipinas existe, al igual que en la India, un consecuente y auténtico partido comunista revolucionario que lleva décadas dirigiendo, como en la India también, una auténtica guerra popular. No para apoderarse del Estado, ¿sí? Como dicen algunos, de que es que hay que apoderarse del Estado y remodelarlo y gobernar para el pueblo, sino para destruirlo con el poder del pueblo en armas y construir el poder de verdad, ese sí, el poder de obreros y campesinos. Hoy por hoy esas dos guerras son la fuerza más poderosa que existe en todo el planeta contra el imperialismo. Y así como son esas fuerzas más poderosas allá en esos dos países, en la India y en Filipinas, por ende también son la mayor esperanza y son la fuente de inspiración para los pueblos de todo el mundo, en la esperanza de resolver realmente de raíz los problemas que vive la humanidad. Y nuestros hermanos en Filipinas, y especialmente los combatientes y comunistas, están siendo blanco del terrorismo estatal más brutal y asesino, y requiere urgente del apoyo y de la denuncia a nivel internacional. Mirando pues algunos de los documentos que se han publicado en el portal de Revolución Obrera, en una entrevista a Marcos Balbuena, que es el jefe de información del partido, le preguntaron lo siguiente. Dice: ¿quiénes son los del Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo? ¿Y por qué luchan? ¿Qué resultado esperan conseguir? En una de las partecitas de la pregunta, porque es un documento muy valioso y muy extenso, dice: el Partido Comunista de Filipinas es el partido y el destacamento avanzado de la clase obrera o del proletariado filipino. Se fundó el 26 de diciembre de 1968. Se guía por la ideología del marxismo-leninismo-maoísmo. Es la vanguardia de la revolución filipina. Organizó el Nuevo Ejército Popular el 29 de marzo de 1969 para librar una lucha armada revolucionaria. Como cifras, dice, el partido cuenta con decenas y miles de miembros. Y el Nuevo Ejército del Pueblo, aun cuando no revela sus cifras, dice que ha establecido alrededor de 110 frentes guerrilleros en más de 70 de las 82 provincias filipinas. Es decir, si vamos a hablar de una guerra revolucionaria, si vamos a hablar de un movimiento verdaderamente revolucionario compenetrado con el pueblo, con las masas, podemos mirar a la India y podemos mirar a Filipinas. Y en las páginas del portal de Revolución Obrera ha sido publicado un importante documento que mencionaba ahora del Partido de la India, que los invito a todos los que están acompañándonos en esta transmisión a leerlo en detalle, porque allí podemos ver ese caso que están denunciando, la manera como fueron detenidos, torturados y luego asesinados
10 valientes luchadores del partido y del nuevo ejército del pueblo, y lo expresa así de esta manera en ese escrito que los invito e insisto a que lo leamos. Dice: el Comité Central del Partido Comunista de la India Maoísta rinde humilde homenaje revolucionario al camarada Benito Tiazón, camarada Laan, de 71 años de edad, presidente del Comité Ejecutivo, y a la camarada Wilma Austria Tianzón, camarada Bagong Tao, de 70 años de edad, secretaria general del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas, y a los 8 heroicos luchadores del partido y del nuevo ejército que fueron arrestados el 21 de agosto de 2022, severamente torturados y asesinados a sangre fría en las primeras horas del 23 por el ejército del gobierno fascista filipino de Ferdinando Marcos. Esos dos compañeros fueron 10 efectivamente, pero hay una mención muy especial a esos dos compañeros, a Lan y a Bagong Tao, dos jefes del partido allá en Filipinas, de 71 y de 70 años respectivamente, que fueron una inspiradora pareja de comunistas. Ellos eran compañeros pues sentimentales desde muy jóvenes, y desde muy jóvenes unieron sus vidas y formaron un formidable equipo. Su trabajo, su estudio y el profundo conocimiento que tuvieron del marxismo lo acompañaron además con un trabajo muy compenetrado con las masas en Filipinas, y eso les ayudó también a hacer un estudio profundo de la realidad de ese país y al final de cuentas contribuir de una manera decidida al lado de José María Sison, que fue uno de los fundadores del partido allá por la década del 60 del siglo pasado, y junto a otros comunistas realizaron un portentoso trabajo teórico y una labor política para fundamentar todo ese arsenal con que cuenta ese movimiento comunista en ese país y que da fortaleza al trabajo del partido. Esos dos compañeros, Lan y Bagong Tao, son inmortales columnas políticas sobre las que se construyó todo el trabajo de ese partido desde esa década hace más de 50 años. Y a esos dos compañeros, junto con los otros, el ejército reaccionario de Filipinas los detuvo, desarmados. Ellos iban en 2 carros, en 2 vehículos, el 21 de agosto. Primero los torturaron, luego los asesinaron, y los cuerpos de Lan y Bagong Tao fueron colocados en una lancha a motor cargada de explosivos, y mar adentro fue detonado. Es decir, los cuerpos de ellos no aparecieron. Esa es una acción coordinada pues directamente por las fuerzas asesinas del Estado filipino, y en contubernio directamente con la inteligencia de los Estados Unidos a través de una fuerza especial de operación conjunta llamada Trident. Esos enfrentamientos que al final, esos asesinatos más bien, al final de cuentas la prensa en Filipinas los reportó como si fueran enfrentamientos en combate, ¿sí? Y hasta ahora se sabe la noticia porque fue el mismo partido el que se encargó durante 8 meses de hacer una labor ardua de investigación, de conocer bien qué era lo que había sucedido, para, producto de esa investigación exhaustiva, confirmar estos hechos. Y por eso hoy, aquí en este programa de Vanguardia Obrera, nos sumamos a ese sentido homenaje revolucionario a esos camaradas, a esos 10 víctimas pues del terrorismo del Estado filipino, y de esos otros 8 luchadores, de esos martirizados por el Estado asesino de Filipinas. ¿Y cuál fue el delito de ellos? El delito de ellos fue unirse al pueblo, luchar por el pueblo, organizar al pueblo, entregar su vida de lleno a la revolución. Por eso los quiero invitar para que estén pendientes, para que participen, para que se unan a las actividades que están impulsando a nivel internacional, porque el Partido Comunista de la India hizo un llamado a nivel internacional para que esos 2 días, el 15 y 16 de junio, se realicen distintas acciones en todas partes donde sea posible. Entonces los estamos invitando pues para que se vinculen a esas tareas, y además de eso, para invitarlos
porque el próximo programa que vamos a hacer dentro de 8 días lo vamos a dedicar a ese tema especial. Es decir, vamos a hacer vamos a proponernos hacer un programa muy especial sobre lo que está sucediendo allá, y obviamente tendremos la oportunidad de reportar las acciones de las que tengamos conocimiento que se hayan desarrollado durante el 15 y 16 de junio o posteriores. Entonces, desde ya los estamos invitando para ese programa, para que nos acompañen, para que inviten a todos sus compañeros, para que le hagan una profunda difusión a esto y para que consulten las páginas del portal de Revolución Obrera. Allí hay